Buenos días para todos, Dios los bendiga. Bueno, muy buenos días para todos. De nuevo es un gusto desde Percómputo encontrarnos en este espacio, nuestro último miércoles de cada mes. Hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que lo tenemos en constante uso y es todo el tema de los documentos digitales. Hoy en día, incluso hasta para pagar los servicios públicos, ya nos están enviando estos documentos, el tema de las EPS, cuando nos piden cédulas y todos estos documentos que a veces, si la necesitamos de urgencia, puede que no la encontremos tan rápido como quisiéramos. Entonces, hoy vamos a explorar todas esas funciones. Les recordamos en la parte inferior de su chat van a encontrar todo el tema de interacción para que nos escriban a través del chat o nos manden emoticones de acuerdo a cómo se va viendo en cada uno de los espacios. También tiene la opción de levantar la mano para quienes deseen participar y también recuerden tener micrófonos apagados mientras no vayan a hacer intervención, esto para mejorar pues, la participación de cada uno de las personas que estamos en esta reunión. Y bueno, para sacarle el mayor provecho a este espacio, desde el chat nos pueden decir desde dónde se conectan, cómo les llegó esta invitación, si es la primera vez que participan o si ya son estudiantes recurrentes de este espacio. Y para que le saquemos el máximo provecho, vamos a darle la bienvenida a nuestra profe, Aurilla. Muy buenos días. Muy buenos días, Claudita. Buenos días a todos nuestros participantes del taller de hoy. Un gusto estar con ustedes en esta actividad. Bueno, vamos a pedir el favor. Tenemos por ahí un micrófono tal vez activo y genera como un pequeño ruido para que por favor nos colaboren apagando su micrófono y en el momento en que lo necesiten puedan usar la función levantar la mano y puedan darnos su comentario, hacer su pregunta, su inquietud, también usando el chat. Recuerden también que nuestra sesión la encuentran después grabadita en el canal de YouTube. También un cordial saludo para las personas que nuevamente ven este video. Y para empezar entonces con este buen tema, que a lo mejor se ha vuelto cada vez más como rutinario, ¿no? Tener estos archivos ahí, pero a lo mejor no nos acordamos que lo tenemos ahí o en cualquier momento lo llegamos a necesitar y no sabemos o no recordamos cómo compartirlo rápidamente porque se necesita imprimir, por ejemplo, en un servicio de algún negocio que nos pueda ayudar a imprimir o para poderlo enviar a otra persona, sobre todo, por ejemplo, por WhatsApp, que es lo que más se solicita, o también por correo electrónico. Y entonces vamos a compartir nuestra presentación de hoy. Cómo trabajar estos documentos digitales, cómo a lo mejor verlos ahí y saber si están o si los vamos a descargar, de qué forma lo hacemos, cómo podemos cambiarle el nombre también, porque estos documentos vienen con un nombre que a veces genera los mismos sistemas o archivos y para una mejor organización o para encontrarlos de una forma más fácil, poderles renombrar o colocarle ese nombre al cual pues pertenece el documento. Y de hecho compartirlos desde el celular, todo este trabajo desde el celular para poderlos utilizar cuando se necesiten de una forma rápida. Como una pequeña intervención de qué es esto de los documentos, qué tipo de documentos o por dónde los podemos encontrar o que nos lo envíe. Esto es lo primero que les quiero comentar. No olviden dejarnos sus preguntas o inquietudes en el chat también para que los podamos ir resolviendo. ¿De dónde recibimos estos documentos? Es lo primero que quiero mencionar. Estos documentos los podemos recibir la mayoría de veces en estas aplicaciones por WhatsApp, pero también las recibimos por correo, a lo mejor también de alguna página web en especial
Y si tenemos, por ejemplo, nuestras aplicaciones del banco o del servicio social, del servicio del seguro social, por ejemplo, de entidades públicas, los podemos descargar. Entonces, muchas veces en el celular necesitamos ese documento, ingresamos a la aplicación, como anteriormente mencionaba, y las descargamos. ¿Qué es importante después de descargarlos? Encontrarlos fácilmente, a lo mejor, como les decía, organizarlo o cambiarle un nombre y poderlo compartir o tener ahí como seguro porque en algún momento que estemos en otro sitio lo vamos a requerir. Entonces, muchas veces recibimos estos documentos importantes y no sabemos exactamente dónde quedan. Y hoy les voy a comentar tanto para Android como para el sistema de iPhone, pues por dónde los podemos encontrar de una forma mucho más rápida. ¿Qué es un documento? También es algo que nos podemos preguntar. ¿Qué es esos documentos? Un archivo que contiene información, puede ser un certificado, puede ser una factura, una carta, una autorización médica, una guía, también una fórmula médica. Entonces, puede contener estos documentos, fotografías, textos, imágenes también dentro de esos mismos documentos. ¿Qué tanto recibimos? Para que me vayan contando desde dónde los reciben o qué tanto les ha pasado que estos documentos se quedan ahí en el correo, pero en algún momento lo vamos a necesitar y no es tan fácil encontrarse. ¿Les ha pasado? Para que me cuenten por el chat, si desean, qué pasa cuando recibimos estos documentos o qué tanto recibimos de estos documentos. Mientras nos escribe, pues yo quiero como mencionar, creo que las dos aplicaciones de donde más descargamos a lo mejor estos documentos es de WhatsApp y del correo electrónico. Pues, yo menciono ahí Gmail, pero puede ser de Hotmail, Outlook, Yahoo, ¿cierto? De otro tipo de mensajería. Los leo si en este momento alguien quiere comentarnos. Bueno, en el correo y en el WhatsApp nos dice María del Carmen. Gracias. Esto es como lo que más entonces encontramos. Y los archivos más comunes, he colocado aquí una pequeña gráfica. Discúlpenme que se me fue el Word doble con doble W. Es una solita. Entonces, PDF son los archivos que más, ¿cierto? Encontramos. ¿Cierto? PDF, lo hemos visto bastante. ¿Qué significará PDF? Eso es también algo a lo que a lo mejor esas siglas que corresponden. Como un pequeño paréntesis acá, PDF es un formato que significa formato de documento portátil, de ahí las siglas, como gringas, por P de portátil, documento y formato, pero se dice formato de documento portátil. Este formato de archivo fue creado por una empresa que se llama Adobe y nos muestra tanto texto como imágenes de una forma ordenada y hay algo en particular que estos archivos que nos llegan, estos documentos PDF, no son tan fáciles de modificar, por eso se recomienda mucho y nos gusta mucho cuando nos llegan los archivos PDF porque ya vienen como en ese formato que es fácil de enviar a cualquier dispositivo o tenerlo almacenado y no permite o no genera como que le hagamos un daño a ese archivo. Diferente, por ejemplo, a una carta, que es nuestro segundo tipo de documento. Por acá me están preguntando algo, vamos a leer o a comentar. Bueno, por aquí nos saluda Adiela, gracias. Graciela también nos cuenta que le ha sucedido, pero que no sabe ubicar el archivo enviado cuando hice la pregunta qué tanto nos llega a estos archivos y qué tan fácil es encontrarlos. Y Doris Miriam Alzate nos dice que identidades de salud por WhatsApp, por ejemplo, órdenes para exámenes médicos y formato para firmar autorizaciones. Llega mucho también de este tipo y por lo general son PDF. Casi siempre estos documentos son de tipo PDF. Entonces, ese es el primero que quise colocar en la tablita. Bueno, discúlpenme, el segundo es Word, voy a corregirlo aquí rápidamente para que no nos quede ese W ahí marcado. Perfecto.
pero igual. Bueno, ya sé por qué es que le coloqué W, es que el sistema me lo convierte, me lo traduce. Entonces, discúlpenme, lo voy a dejar así, pero es una sola W, Word, que es muy conocido, por ejemplo, cuando estábamos trabajando o estamos trabajando en los computadores y hacemos cartas, ¿cierto? Entonces, también en el celular nos puede llegar, bien sea por correo o por alguna de los chats de WhatsApp, un documento de Word. Excel también es otro tipo de archivo muy común, que es el que utiliza las listas y las cuentas, y las imágenes, que son las que más a lo mejor nos llegan, ¿no? Las fotografías. Estos archivos son más fáciles cuando nos llegan imágenes y videos. Aquí hago la aclaración con las imágenes. Nos llega y nos queda guardado a lo mejor en la galería de nuestro celular, o sea, en la aplicación de la galería o en la aplicación de fotos. Entonces, esta como que no es tan fácil, perdón, no es tan difícil de que la olvidemos, que allá están las fotos, allá están los videos. Y las presentaciones que son exposición. Entonces, hago mucho énfasis, como les digo ahorita, en PDF, que es el formato que más vemos que nos llega por el servicio, bien sea de algún documento que nos envían por WhatsApp o que nos envían por correo. Y aquí Graciela nos pregunta bueno, que recordemos qué significa PDF. Entonces, PDF significa formato de documento portátil. Así es, digamos, las siglas, eso es lo que significa. Y es así como un formato creado para que no se modifique y que sea fácil de enviarlo desde cualquier dispositivo y en cualquier programa o aplicación. Algo particular, mantiene el diseño, significa que así como lo veo en el computador, lo puedo ver en el celular o en una tableta, se mantiene, digamos, no se distorsiona, no se desordena. Entonces, por ejemplo, no me cambia las letras, no hay espacios raros por ahí. Y también, pues, a la persona que se lo envíe, no es tan fácil que le hagan un cambio. Por ejemplo, voy a poner aquí el caso, que puede una persona a lo mejor firmar en estos PDF, poner la firma, no es tan fácil, a no ser que tenga un programa ya que permita como dañar el archivo y colocar la firma. Entonces, por eso es que se utiliza mucho el formato PDF y nos dicen, envíe el archivo en PDF. Entonces, esta es la forma en que no se va a dañar el archivo. Gracias. Bueno, entonces ya sabiendo qué es los archivos y cuál es el más común o los más comunes, pues nos pueden llegar estos documentos y voy a explicar acá en el caso de WhatsApp y por correo cómo podemos hacer para descargarlo y luego irlo a buscar. Eso es como la esencia del trabajo de hoy. Ya habiendo hablado de por dónde los recibimos y cuáles son esos posibles tipos de archivos, entonces, la EPS nos envía una autorización, por ejemplo, por WhatsApp. ¿Qué hacemos en ese momento para estar seguros que si se me borra en el chat, dónde lo puedo conseguir y no perder ese formato de PDF? O, por ejemplo, el contador o la persona que está llevando las cuestiones tributarias me envía unos archivos ya, por ejemplo, como finales, digamos que ya hizo la declaración y me envió el archivo en PDF, entonces, ¿cómo lo guardo en el mismo celular para no perder ese archivo tan importante en el momento en que vacío la conversación con esa persona? Entonces, los pasitos a grandes rasgos están ahí en pantalla, pero pues ya lo vamos a explicar paso a paso. ¿Qué significa descargar? Descargar es que el documento está en Internet, ¿sí? Está como en esa conversación. Pero cuando ya se guarda, perdón, se descarga y se guarda, pues automáticamente descargar es como guardar, el documento queda guardado en nuestro teléfono. Recuerden que estamos haciendo el ejercicio en el celular. Entonces, por eso hablo de que el documento queda guardado en nuestro teléfono. El ejemplo más claro que les mencionaba, una fórmula médica también. Y en cualquier momento se podría buscar y visualizar. Entonces, el primer paso, o los pasos así a grandes rasgos, es que abrimos el WhatsApp, entramos a ese chat donde está la conversación. Entonces, ejemplo, el chat de la EPS, el chat del familiar que nos envía ese etiquete, o el chat de la persona que realmente tiene ese documento que me lo envió y no lo quiero perder. Entonces, yo digo acá, buscar el documento y tocarlo, por ejemplo, el PDF, y nos va a aparecer la lectura, lo vemos,
digamos, visualizamos qué contiene. Ejemplo, si es una fórmula médica, si es una historia clínica, si es un recibo también. Lo visualizamos, estamos seguros que es ese y presionamos más opciones o los tres punticos. Aquí menciono mucho que depende de la marca del celular, pero aquí voy a hablar para el caso de Android. Entonces, puede ser Motorola, Redmi, Poco, Huawei, Samsung, bueno, todas estas marcas diferentes a la manzanita. Vamos a tratar de buscar esas opciones, de más opciones, los tres punticos que por lo general están en la parte superior. Y buscamos en ese menú la palabra descargar. Entonces siempre tratar de buscar esa palabra descargar nos va a hacer que el archivo quede guardado en el celular. Entonces puede haber una pequeña variación por la marca del celular, pero aquí tengo como el paso a paso para la mayoría de los celulares de tipo Android. Ya hablaremos de los iPhone, qué sucede con esos archivos que nos envían por WhatsApp. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un archivo PDF. ¿Y cómo sabemos que es PDF? Si somos un poco más curiosos con lo que nos llega, notamos que siempre después del nombre de ese documento, si es que tiene un nombre o unos números con unas letras, aparece .pdf. Entonces, si es un documento, por ejemplo, de Word, aparecerá .doc de documento. Pero como el que más se utiliza, el que más nos envían es el PDF, hago la aclaración .pdf, a lo mejor nos dice cuántas páginas tiene, cuánto tamaño tiene, y nuevamente repite si es PDF. Cuando abrimos nuestro chat y vemos a veces este tipo de documentos, puede ser que aparezca una flechita al lado, casi nunca ponemos atención a esas flechitas y esa flechita va para abajo. Aquí la estoy mostrando en el pantallazo. Puede ser que no les pase a ustedes. Significa que el documento aún no se ha descargado, ni siquiera en el chat. O sea que si por alguna razón la otra persona, por ejemplo, borra la conversación, puede ser que no recupere este documento. Entonces, por eso es importante que si nos llega estos archivos y son importantes, pues actuemos. Y actuar es abrirlo para leer que por lo menos si no tenemos mucho tiempo, abrirlo un momento y mirar si eso es lo que estábamos esperando, que nos llegara, sobre todo en cuestiones médicas, ¿cierto? Que es algo tan importante. Entonces, después de presionarlo, desaparece la flechita y quedamos nuevamente ahí. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a presionar para que nos aparezca, por ejemplo, el archivo. Y el archivo es interesante cuando viene en PDF, nos lo muestra en forma, digo en miniatura, porque ya tendríamos que utilizar nuestros deditos para ampliarlo y leer qué es lo que contiene. Entonces, si es la factura, si es una fórmula, si es un recibo, ampliarlo un poquito con nuestros deditos para poder ver, pues, si ese dato corresponde a lo que estábamos esperando, si tiene nuestros datos, si tiene el valor que estábamos esperando que llegara. Y por lo general, entonces, vemos esos tres puntos, como les decía, en la parte superior. Siempre que vean esos tres puntos, insisto, no solamente para los archivos cuando los estamos abriendo en WhatsApp, en otras aplicaciones, siempre que veamos esos tres puntos, por favor, no duden en tocarlos, porque ahí van a encontrar a lo mejor lo que están buscando, porque se llama más opciones, y eso es lo que nos va a permitir encontrar más opciones. En ese momento que tocamos, nos va a aparecer, a lo mejor puede variar un poquito el menú, depende de la marca o tipo de celular, pero por ahora lo estoy haciendo con Android. Nos puede aparecer un menú con varias opciones aquí que les voy a leer. Puede ser que cambies, como les digo, enviar archivo, abrir con, descargar, imprimir. Bueno, ¿cuál necesitamos acá? Descargar. Y ese es el que nos va a permitir y estar seguros que el archivo que recibí por WhatsApp no se me va a perder si borro la conversación y lo voy a encontrar de una forma más fácil, pues ya les digo por dónde. Descargar. Es importante, entonces, retomemos, abrimos el WhatsApp, abrimos la conversación que contiene ese documento que no quiero perder. En este caso puede ser un PDF. Lo toco, quiere decir que me aparezca lo que contiene, si tiene una hoja, si tiene dos, bueno, las hojas que tenga o las páginas que tenga, y voy a los tres punticos y presiono la palabra descargar. Tan pronto descargo, repito, el archivo ya queda guardado en el celular. Bueno, entonces, seguimos con Android.
para terminar esta partecita, ¿qué pasa si recibo esta información ya no por el WhatsApp, sino por el correo? Ejemplo, Gmail, o Yahoo, o Hotmail, o Outlook. Se va a parecer un poco, es un poco más sencillo a lo mejor cuando nos llega por correo. ¿Qué pasa si yo no lo descargo y se me queda ahí en el correo? Como van pasando los correos, o sea, significa que me van llegando todos los días a lo mejor correos, correos, correos. Este correo no es que se pierda, se queda muy, como muy antiguo, muy abajo. Entonces ya no es tan fácil a veces encontrarlo, y si estoy de afán en algún momento y necesito encontrarlo, pues el no haberlo descargado me va a dificultar el trabajo, ¿cierto? Entonces, tan pronto yo vea que llegan estos correos y creo que son importantes descargarlos porque quiero llevar la secuencia de esa fórmula o de esos exámenes, pues debemos hacer lo siguiente. Abrimos el correo, buscamos ese archivo adjunto y no va a estar la palabra descargar. Vamos a encontrar a lo mejor nuevamente los 3 puntos o una figurita que ya les voy a mostrar cuál es. Y cuando presionemos en esa figurita, vamos a encontrar, vamos a tener el archivo ya almacenado en nuestro celular. Esta es la figurita que a veces en nuestros correos vemos. Cuando abrimos el mensaje, está, por ejemplo, el nombre del archivo y aparece una flechita para abajo. Al presionar en esta flechita, hacemos que el documento se descargue. Pero si nosotros no tocamos en esa flechita, sino que abrimos directamente lo que contiene, digamos, la hoja, nos va a aparecer los 3 punticos y en los 3 punticos encontramos la opción descargar. Entonces, sea por el camino que me vaya, pues lo más fácil es que si no encontré esta flechita que les estoy marcando en este momento, que es como la que llamamos bajar, descargar, abrimos la hoja y ahí sí encontraremos los 3 punticos. Repito, todo esto aún es Android, ya pasaremos a iPhone. ¿Qué sucede? Que a lo mejor parecerá que va a ser un poco más complicado, pero no, es también muy sencillo. Entonces, sea por WhatsApp o sea por correo, viene nuestro siguiente, ¿dónde quedan guardados estos documentos? Que es tal vez la pregunta que también ustedes están haciendo. He descargado, no sé si los he descargado, a lo mejor los tengo repetidos, porque esa también es otra posibilidad. Si cada vez que abrimos el correo y presionamos a lo mejor esa flechita de descargar, ya van varias veces que se ha descargado. Puede ser que se haya descargado 1, 2, 3 veces, entonces estoy ocupando espacio también en mi celular porque lo he descargado varias veces. Con una sola vez es suficiente, pero también, ¿qué pasa si quedaron varios descargados? Puedo eliminar, ahorita donde les voy a mostrar por dónde quedan guardados, pues puedo eliminar el que esté repetido. Entonces, normalmente quedan guardados en descargas. Esa ubicación, download, descarga, también existe en el celular. La hemos escuchado a lo mejor en los computadores, pero en el celular también se llama así, descargas o download. Y nos va a quedar ahí por lo general los documentos, los archivos, o se puede llamar, perdón, documentos, archivos o mis archivos. Cada celular puede tener un nombre diferente, o sea, las marcas, quisiéramos que pues todos siempre tuviéramos las mismas aplicaciones, pero por marca de celular, en el caso de Android, puede llamarse documentos, o puede llamarse archivos, o puede llamarse mis archivos, o también file. Lo he visto también en algunos celulares un poco más, digamos, no tan eh, nuevos, y se llama file de archivos, como la palabra en inglés. Entonces puede variar un poco esto y es importante pues saber dónde está esa aplicación, cómo buscarla. Cuando buscamos Facebook, cuando buscamos el correo, cuando buscamos WhatsApp, por favor, ahí es donde debemos fijarnos si he visto una de estas palabras, documentos, repito, o archivos o mis archivos. Y ahí ya podemos entrar a revisar, porque podemos encontrar las fotos, podemos encontrar en esta aplicación, podemos buscar los documentos, ver las fotos, organizar carpetas, porque dentro del celular también internamente hay unas carpetas que a lo mejor nunca entramos ahí, y podemos desde ahí o compartir los archivos o eliminar lo que ya no sirve. Y eso también me ayuda a desocupar el espacio de la memoria del celular. Les repito, puede llamarse en los celulares de tipo Android archivos o documentos o mis archivos.
y tiene el dibujo como de una carpetica, a veces está en color azul, no siempre pues la vamos a encontrar como en Windows, que son de otros colores. Aquí yo les voy a mostrar, este es el aplicativo, este se llama, por ejemplo, para este celular que tengo para hacer las pruebas, se llama administrador de archivos y tiene esta figurita. Entonces, otro nombre más. Entonces dirán ustedes, ¿y cómo sé cuál es el mío? La invitación es a que cada uno con el celular, conociéndolo ya o revisando, busquemos en todas las aplicaciones algo que se llamen o archivos o mis archivos o administrador de archivos o file o documentos. Y ahí vamos a encontrar digamos, todo lo que hemos descargado. Entonces, me remito nuevamente donde íbamos para continuar. Bueno, aquí, ¿qué hacemos entonces? Aparte de buscarlo, podemos cambiarle el nombre del documento. Entonces, aquí voy a colocar el ejemplo de una vez para encontrarlo y cambiar, por ejemplo, el nombre a uno de los archivos. Vamos a dirigirnos acá. Entonces, es importante, y voy a hacer aquí el paso a paso, permítame nuevamente, y primero hacemos este paso a paso. Entonces, en nuestro celular, voy a hacer el ejercicio de práctica, tengo acá el WhatsApp y un documento que me pasaron. Tengo pues dos archivos. En este caso, voy a mirar este que dice cotizaciones planes. ¿Cómo lo descargo entonces en el celular? Repitamos los pasos, lo abrimos y observo que son varias páginas. Recuerden que si quieren aumentar el tamaño para leer con ayuda de los deditos, o lo dejamos un momento así, no importa que esté pequeño o grande, eso no va a interferir en que va a quedar así guardado o descargado. Bueno, ¿cómo hago para que quede descargado? 3 punticos, de pronto aquí no se alcanza a notar en la pantalla, por eso quise hacer los pantallazos hace un rato. Los 3 punticos estaba un poco tapado, entonces voy a tocar ahí para que aparezca el menú. Esos 3 punticos, recuerden, los busco en la parte superior derecha, pero en este momento creo que están tapados por el signo del micrófono. Vamos a ver si lo logro quitar un momento para que ustedes lo vean. Ahí están los 3 punticos. Toco ahí. Y encontramos el menú, que a lo mejor puede tener más opciones, el que ustedes tienen en casa, en sus celulares. Voy a presionar aquí descargar y no va a pasar nada. Simplemente uno se queda como esperando qué me va a mostrar, qué va a suceder. Digamos, aquí el consejo es, no hay que volver a los 3 punticos y volver a descargar. Ya con una sola vez que lo hagamos, simplemente cómo verifico si quedó de verdad descargado. Y esto es lo que debemos hacer. Me devuelvo, me salgo de todo y busco la aplicación de nuestro celular que corresponde a archivos. Entonces, ¿cuál va a ser la tareita si nunca he entrado ahí? A que ustedes, los invito a que ustedes abran todas sus aplicaciones, o sea, busquen el menú, bien sea que desplacen el dedito a la izquierda o que depende de la marca del celular, o suban con su dedito para que revisen, desplacen con su dedito la pantalla para que revisen todas las aplicaciones que tengan. Y ahí, una a una, se pueden empezar a buscar. La mía se llama, repito, administrador de archivos. O sea que esta referencia que tengo para hacer las pruebas es de la familia Redmi. Entonces, a lo mejor en esta marca de celulares se va a llamar así, administrador de archivos. Ahí la tengo, esa es la primera porque la vengo manejando, pero puede ser que ustedes no la tengan al inicio, sino que tengan que empezar a revisar dónde la ven. Y repito, puede llamarse documentos, puede llamarse archivos, file, documentos, administrador de archivos. Bueno, voy a tocar ahí. ¿Y qué sucede? Espero un momentico. A veces me aparece publicidad. Esto es lo único que tiene a veces estas aplicaciones del propio celular, porque esta es otra pregunta que ustedes se pueden estar haciendo. Y esta aplicación, ¿quién la instaló? Ya venía por defecto en el celular cuando ustedes lo adquirieron. No lo instaló
digamos, no lo instalamos nosotros, el mismo sistema ya lo trae y se llama así, y es el que me permite explorar como toda la información de mi celular. Entonces ahí yo puedo visualizar, en la parte superior hay un menú muy importante que se llama, bueno, imágenes, videos, documentos, música, puede variar un poco de acuerdo a la marca de su celular, pero hay uno en especial que se llama Bluetooth y descargas, pues está solo la palabra descarga. Puede variar, entonces ahí presionamos descargas y ahí me aparece que hace 2 minutos yo descargué ese que se llama cotización planes. Entonces, esa es la forma de verificar si lo tengo a lo mejor repetido. Yo creo que sí lo tengo repetido. Mire, más abajo, el 6 de marzo lo tengo varias veces. Entonces, a veces sucede eso. Por práctica, a lo mejor lo hice, pero ya si estoy segura que el archivo está repetido, lo puedo eliminar. Y recuerden que la forma más fácil de eliminar es sostener durante unos segundos y va a aparecer la papelera en la parte inferior. Dice eliminar. Y así van borrando lo que no necesitan. Pero antes de borrar, por favor, revisen qué es. O sea, abran el archivo y es solo darle un toquecito y me aparece el archivo y me puedo devolver hacia atrás para continuar con el proceso. Entonces, esto era lo que quería que revisáramos, que al momento de descargar, realmente supiéramos si está descargado por la aplicación de archivos o administrador de archivos o documentos. Igual sucede con el correo. Si lo he descargado por el correo, aquí también debe llegar, repito, a una carpetica o a una ubicación que se llama descargas. Y esa la vemos ahí analizando todos los títulos que me aparecen en la parte como de arriba. Ahí dice Bluetooth descargas, para mí es el número 6, la opción número 6 de todos los circulitos que aparecen, pero puede ser que ustedes solo lo tengan como descargas y puede ser que esté, no sé, no aparezca ahí, haya que presionar más, entonces la exploración es importante. Bueno, continuamos entonces, por ejemplo, cómo cambiar el nombre a estos documentos. Y pasamos a explicar también para las personas que tienen iPhone, pues cómo hacen también esto, si no, digamos, si no se ha podido hacer nunca o cómo sabemos si están descargadas. Entonces, nuevamente compartimos aquí pantalla. Entonces, el ejercicio que ahora propongo es cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque me enviaron ese documento y casi siempre el sistema genera, cuando la persona o en el caso del sistema del servicio del seguro, lo envían como con unos números, por ejemplo, orden 00111, pero eso a mí no me dice mucho, ¿cierto? Entonces, primero abrirlo, saber qué es y así bautizar el archivo, colocarle un nombre para que sea mucho más fácil encontrar. O una cédula que me enviaron que necesitaba guardar, entonces ponerle como por lo menos una abreviación o un nombre muy sugestivo para que sea más fácil buscar. Y para cambiar el nombre de ese documento o archivo que tengo almacenado en mi celular, estos son los pasos a nivel general, ya les muestro los pantallazos y vamos a leerlos acá. Entonces, el primer pasito o la primera actividad para hacerlo es que abramos archivos, o sea, lo que acabamos de hacer, repito, pero puede llamarse documentos o administrador de archivos y buscar en descargas. Cuando ya tenemos como ahí en pantalla el documento, la recomendación es siempre tocarlo para abrirlo y saber si ese es el documento, que quiero como cambiar el nombre. Después de que lo abrimos, desde ahí no puedo cambiar el nombre, la sugerencia es devolvernos o sea, hacia atrás al menú principal, y cuando lo tenemos en lista, así como cuando les mostré cómo eliminarlo, presionamos durante unos segundos sobre ese archivo y los 3 punticos ahora no van a aparecer arriba, sino van a aparecer abajo. Por lo general aparecen abajo y se llama más. En más va a aparecer un menú y escogemos la opción renombrar. Casi siempre aparece esta palabra, renombrar, o puede ser que aparezca la opción cambiar nombre. Y me ayuda a cambiar el nombre, simplemente aparece el teclado, ponemos el nombre que queramos, largo, corto, con mayúscula, con minúscula, y presionamos aceptar. Entonces, estos son los pasitos y aquí les voy a mostrar el paso a paso. ¿Recuerdan el listado? Cuando les mencionaba el listado de los documentos, voy a ampliarlo acá, lo tenemos ahí como en
en la mira, sostenemos durante unos segundos y en el momento en que sostenemos durante algunos segundos, nos va a aparecer en la parte inferior, permítame que se me fue, en la parte inferior nos va a aparecer, bueno, primero aparece como chequeado, eso es importante. Por lo general, esta aplicación me va a permitir también manejar varios a la vez, por ejemplo, eliminar varias cosas a la vez. Entonces, por eso esos punticos aparecen al final de cada nombre del archivo y puedo marcar ahí el que necesito simplemente. Y en la parte inferior va a aparecer un menú bien importante que es enviar, por si necesito ese documento, enviarlo por WhatsApp o por un correo. Mover, bueno, ese mover significa que lo muevo a otra ubicación. Por ahora no lo recomiendo porque no sabemos ahorita para dónde lo vamos a llevar. Eliminar, por si he descargado varias veces el mismo o el que descargué no es y no lo necesito. Y presionar en el más es el que en este momento nos ayudaría para varias cositas. Si presiono más, me va a aparecer lo siguiente. Un menú que a lo mejor no es muy grande, solo trae 4 o 5 cositas, si es, por ejemplo, hacerlo privado, también depende mucho de la marca del celular. Hacerlo privado significa ponerle como una contraseña para que no lo abra otra persona que tenga acceso a mi celular. Copiar, bueno, ese tampoco en el momento lo recomiendo. Ese sería para hacerle como copia en otras carpetas. Renombrar, que es el que necesitamos. Abrir en otra aplicación. Y detalles. Detalles es, por ejemplo, saber la fecha en que me lo enviaron, cuánto tamaño tiene. Entonces, eso sería detalles. En este caso, renombrar, si escojo esa opción, me va a permitir por medio de otra ventanita y aparece el teclado automáticamente, poderle cambiar el nuevo nombre, ponerle un nuevo nombre, que no aparezca esos números o esas letras que no me dicen a veces nada, sino ponerle mi propio nombre. En este caso era el ejercicio con un impuesto predial, entonces le pongo impuesto predial y le puedo poner la fecha, el nombre, bueno, y por último presiono aceptar y queda bautizado, por decir así, el archivo para que no se me pierda y no sea tan esquivo cuando lo necesite rápidamente buscar. Ya no tengo que entrar ni al WhatsApp ni al correo, sino que debo entrar a la aplicación archivos o documentos o file o administración de archivos, como se llame en su celular, y buscarlo en el listado de las descargas, que ahí normalmente lo vamos a encontrar. Bueno, esta es la explicación para las personas que tienen a Android. Si hay preguntitas, ya vamos a pasar para iPhone, entonces voy a leerlas por acá. Mientras, bueno, nos había preguntado María Delta, al abrir el administrador de archivos por primera vez pide confirmar permisos. Qué buena pregunta. Si nunca han usado esta aplicación, que les decía hace un ratico, no la instalamos nosotros, la trae el mismo sistema, pero por lo general, si nunca hemos ingresado ahí, y eso sucede con cualquier aplicación, si la tenemos ahí y es la primera vez que la abrimos, o puede ser que la hayamos abierto, pero no definimos los permisos. Entonces, nuevamente, cuando la volvemos a abrir, nos puede hacer esa pregunta. Los permisos son importantes. Es importante confirmar los siguientes permisos. Por ejemplo, que le dé acceso a los archivos, que le dé acceso a las fotos y videos, o sea, autorizo. Pero cuáles no sería necesario confirmarle. Por ejemplo, si le pide permisos de notificaciones. Creo que eso nos llenaría mucho el celular de notificaciones cada ratico. Entonces, a veces pregunta por separado, hay que leer mucho lo que aparece, pero sí es importante conceder los primeros permisos, sobre todo, insisto, los que dice que si desea dar permiso para tener control sobre los archivos o control sobre fotos y videos. Entonces, ese es importante porque si no, no vamos a poder usar esta aplicación. ¿Cuáles no? Repito, por ejemplo, permisos si llega a preguntar sobre permisos de ubicación, en esa no necesariamente no necesitamos darle permiso. Gracias. La señora Socorro, también otra pregunta. ¿Cómo abro el PDF si trae mucha propaganda? Bueno, no tanto abrir el PDF trae propaganda. O sea, me refiero a lo siguiente, cuando yo recibo el PDF, la persona que lo envió o el sistema que lo envió, no es que venga con esa propaganda, es que el PDF, como viene de una aplicación que sí necesita, si yo quiero tener todo el control, poder pagar, que es, por ejemplo, la empresa de Adobe, que es la que hace estos formatos,
Entonces sucede que me envía publicidad y esa publicidad pues es gratis y la que me permite manejar el archivo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esperar unos segundos y cerrarla. Pero a veces, yo esta mañana estuve haciendo un ejercicio para las pantallas, precisamente porque quería tener los pantallazos y me salía mucha publicidad. Entonces me tenía que esperar unos segunditos y después buscar la X para cerrar y devolverme. Entonces puede ser que les aparezca propaganda, deben esperar unos segunditos, tratar de buscar la X y devolverse. Eso es lo único que trae a veces estos, digamos, el abrir un PDF. Eso es lo que genera. Ya si no quiero tener propaganda, tendría que comprarse el programa. Doris Miriana nos dice, al abrir el administrador de archivos, por primera vez sale el siguiente mensaje. No se puede acceder a los archivos. Permita al administrador de archivos acceder a los archivos en ajuste. Bueno, entonces esta preguntita viene pegada a la que nos hacían hace un ratico sobre los permisos, hace un momentico. ¿Qué sucede si yo denegué los permisos? O sea, denegar es que no permití. Claro, la aplicación no va a funcionar correctamente, la aplicación de los archivos. Entonces, cada vez que vuelva a entrar al administrador de archivos, me hace esta pregunta. No se puede acceder, o me aparece este mensaje, no se puede acceder a los archivos, permita al administrador de archivos acceder a los archivos de ajuste. ¿Qué significa? Que ya no me pregunta lo de la autorización, lo de los permisos, y la única forma de trabajar este programa es que le haga caso al mensaje que me aparece, que es ir a los ajustes de mi celular, recuerdan la ruedita de configuración, tenemos un micrófono por ahí encendido, si me pueden colaborar por favor, apagarlo, gracias. Entonces, si yo necesito definitivamente trabajar la aplicación, debo entrar, bueno, ¿cuál es mi recomendación? Anotar este mensaje en un cuadernito. ¿Por qué? Porque ahí le va dando los pasos de lo que debe hacer, en ajuste o en configuración. Entonces entramos a los ajustes o configuración del celular y buscamos permisos. Y en permisos debo buscar que administrador de archivos tenga los permisos de archivos. Entonces, puede variar un poco el mensaje, por eso es importante anotarlo y hacer el paso a paso, porque a lo mejor sucedió, por ejemplo, en el caso de Dori, que ya lo había abierto y ella no autorizó los permisos, entonces no muestra los archivos como son, o a lo mejor no la deja trabajar bien en el programa, y hay que hacerle caso al mensaje para que le demos los permisos al archivo digamos, para trabajar la aplicación de los archivos. Bueno, espero que estas consulticas las puedan ir resolviendo con la práctica también y tener muy, muy claro lo que les aparece en la pantalla. Bueno, para las personas que tienen iPhone, ¿qué sucede? Creo que empezamos a pensar, no, va a ser con iPhone muy complicado. Para las personas que tienen iPhone, creo que va a ser también muy sencillo, y acá están los pasos también. Descargar un documento en iPhone desde WhatsApp es muy similar a lo que hacíamos en Android. Abrimos el archivo en WhatsApp dentro de la conversación y lo tocamos para leer. Por eso es importante tocarlo para leer. Y acá, en vez de los 3 punticos, vamos a encontrar el botón compartir, como si lo fuéramos a enviar por WhatsApp también, pero no vamos a tocar WhatsApp, sino vamos a buscar una opción que se llama guardar en archivos y se va a encontrar en la parte de abajo. Ya les voy a mostrar el pantallazo. Y cuando escogemos guardar en archivos, o sea, significa que en iPhone siempre se va a llamar archivos y no importa si tengo una versión de iPhone un poco antigua o la más reciente, siempre se va a llamar guardar en archivos. Elegimos ahí una carpeta porque nos permite a lo mejor cambiar la carpeta o simplemente presionamos guardar, que está en la parte superior, y aquí están los pantallazos para saber si exactamente los estoy descargando y cómo los estoy buscando también. Entonces, repito, para las personas que tienen iPhone, lo que van a hacer es abrir el archivo, digamos, si me llegó por correo, si me llegó por WhatsApp, porque trabaja de la misma forma, y va a irte a la parte de abajo de esa carta que están leyendo, porque puede ser, repito, un PDF o un documento de Word. Casi siempre, repito, lo que más nos envían son PDFs. Entonces, en la parte inferior vamos a encontrar ese icono de compartir, que es muy usual para compartir por WhatsApp, pero aquí lo que hacemos es compartirlo para que nos aparezca un menú
Y en vez de escoger correo o en vez de escoger WhatsApp, escogemos la opción guardar en archivos. Repito, tanto para Android como para iPhone, si hacemos los procesos de descargar, lo guarda y así borremos la conversación o borremos el correo de esa persona que nos envió, no vamos a perder el archivo porque va a estar ahí en el celular. Sobre todo que pues no tenemos a veces otra herramienta, todo lo hacemos en el celular, todo lo tengo guardado ahí, no tengo acceso a un computador. Entonces, ¿cómo hago esa copia para sentirme pues como con tranquilidad de no perderlo? Escogemos guardar en archivos y aquí va a aparecer a lo mejor como la pantalla muy clarita y uno dice, pero aquí ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Pues me va a aparecer lo que ya tengo guardado o a lo mejor si no tengo muchas cosas guardadas, no va a aparecer mayor cosa, pero en la parte de abajo me va a aparecer el nombre del archivo y ahí es también donde, si yo veo letras o números como que no tienen sentido, pues ahí es donde puedo tocar para cambiarle el nombre automáticamente. Entonces, no es tan intuitivo para guardar o cambiarle el nombre, perdón, pero sí hago la aclaración si hemos tenido que descargar o vamos a descargar en iPhone un archivo PDF, pues en el momento en que presionemos, repito, guardar en archivos, de una vez podríamos, cuando nos aparezca como las letras o el nombre, presionar ahí para escribir el nuevo nombre y guardar está en la parte de arriba. Cuando presionamos guardar, automáticamente ya va a quedar guardado en nuestro, digamos, en la ubicación de archivos y no vamos a perderlo si a lo mejor borramos la conversación o el chat. ¿Y por dónde lo buscamos después? Porque esa también es una pregunta que ustedes se podrán hacer, las personas que tienen iPhone, para después buscarlo, pero creo que aquí tapé la palabra archivo, permítame para que sea más grande. Perfecto. Ahí está. Entonces, si lo que quiero es buscar algo que yo descargué cuando tengo mi iPhone y descargo tanto en el correo o en WhatsApp, vamos a encontrar archivos. Siempre va a estar la palabra archivos para iPhone y está como en un folder, parece un folder de color azul. Repito, los archivos guardados tanto en Android como en iPhone, guardados en nuestro celular, ya de ahí, si no los borramos nunca, van a estar siempre ahí. ¿Y qué podemos hacer? Aparte de mantenerlos. Lo necesito después para enviárselo a otra persona más adelante, lo necesito imprimir en un café internet, entonces en cualquier momento llego, pregunto cuál es el correo o el WhatsApp de ese servicio que me va a imprimir y lo envío ya estando aquí dentro de archivos, bien sea en Android o en iPhone. Bueno, vamos a ver si tenemos por acá nuevamente preguntas para las personas que tienen iPhone. Si habían hecho también el proceso, me pueden contar. No es tan complicado como a lo mejor pareciera. Creo que es un poco más sencillo. No da tantos pasos como en Android, porque en Android hay que entrar a descargas, buscar la ubicación. Bueno, los quiero escuchar en estos minutos cómo nos ha parecido este tema, qué tan importante es y si ahora, de ahora en adelante pues lo vamos a aplicar. Y me parece muy bueno el tema de los archivos. Gracias. Gracias, don Ovidio. Y una preguntita. Cuénteme. Cuando hace la descarga del documento, ¿lo guarda? ¿Lo envía a archivos? Automáticamente, don Ovidio. O sea, el hecho de presionar, si usted está en el Android, ¿sí? La marca de su celular de Android, y presiona en esos 3 puntos, en el momento en que presione descargar, no hay que hacer nada más, porque uno se queda ahí como en pantalla esperando, pero el sistema automáticamente lo pasa a descarga. Entonces, por eso a veces que uno se confunde, porque como no aparece nada ni hace nada el sistema, como visible, es internamente. Entonces, la recomendación es salirse de ahí y de una vez ir a su administrador de archivos, que repito, puede llamarse documentos, puede llamarse administrador de archivos, puede llamarse archivos, puede llamarse file, puede llamarse documentos, entrar y revisar si quedó realmente descargado y hacer la práctica a lo mejor de cambiarle el nombre. Gracias. Bueno, doña Socorro también tiene una pregunta, puede activar su micrófono. Buenos días para todos, Dios me los bendiga. Pues hoy sí me voy muy contenta de esta clase porque yo estaba perdida porque no sabía hacer esto, pero abrí una tarjeta que tengo todas mis anotaciones y lo que llega. Profe, que mi Dios me la bendiga, que muchas gracias.
por este programa que es vida para nosotros. Gracias. Gracias, doña Socorro. Bueno, qué tan bueno es que si teníamos estas dudas, lo empecemos a practicar. Don Sergio por acá nos dice que explicado claramente, muchas gracias. ¿Y para qué lo guardamos? El documento, para no perderlo, repito, para no fácilmente encontrarlo, para si borro la conversación, porque que borramos el chat, ¿cierto? Y sin querer, pues se nos pierden esos archivos, no los pierdan, los tengan ahí. O porque quiero practicar, porque de pronto no tengo nada que guardar y un día alguien me envió un PDF y lo quiero practicar, entonces saber que existe ese administrador de los archivos, como si yo siempre hago para las personas que a lo mejor han escuchado de Windows, del computador, es como lo que hacíamos o lo que hacemos en el explorador de Windows, que encontramos todo, documentos, fotos, videos, pues así también en el celular tenemos en Android la posibilidad de ver por formas, por tipos de archivos. Entonces están las fotos, están los documentos, están las descargas, están los videos, los audios en ese administrador de archivos. En iPhone no está ubicado de la misma forma, pero sí tenemos la aplicación Archivos, que la encontramos ahí y pues, ahí sí no está como organizado cuáles son las descargas, cuáles son los documentos, pero sí está el listado. Gracias, Adiela, excelente capacitación, poner en práctica las enseñanzas. Y nos dice María del Carmen que bueno otro curso en donde nos indique cómo guardar las fotos en la nube y también cómo guardar los contactos del celular. Bueno, vamos a tener presente. Vamos a darle paso a Claudita para que nos invite a tomar la foto. Voy leyendo otro mensaje también de Doris Mireana. Dentro de la carpeta de administrador de archivos se puede crear subcarpetas. Sí, se pueden crear subcarpetas para diferenciar por temas los diversos archivos. Es posible, Doris, claro. Digamos, por tiempo no lo hice, pero alcancé a mencionar que podemos tener una opción de mover los archivos y para eso, en el momento en que las mueva, tenemos la posibilidad de tener las carpetas ya creadas o crearlas en el momento. Para esto se necesita así ya un poco más como de tiempo, tener claro que voy a crear, por ejemplo, una de bancos, una de salud, una de familia, entonces, pero se puede hacer. Gracias. Bueno, Aurilla, creo que fue una clase bastante interesante y nos queda por hacer práctica para que podamos apropiarnos de ese aprendizaje. Entonces, los que nos puedan regalar camarita, les agradecemos para tomar un pantallazo de nuestra último miércoles del mes de julio. Y para agosto nos estaríamos viendo el 26 de agosto. Entonces, bueno, van a regalar. Nos regalan camarita, leo por aquí otro mensaje. Bueno, Doris nos dice gracias. Graciela, para mí ha sido darme más confianza ante los trámites de asuntos de salud y financieros que cada día son más. Gracias, Graciela, muy amable. Y bueno, ¿quién más nos quiere regalar camarita? Si tienen la posibilidad para tomarnos nuestra foto, cuando nos diga Claudita. Bueno, 1, 2 y 3. Otra por si acaso, ¿quién más colocó? Bueno, para darles a ustedes también mi agradecimiento por la atención, porque sé que a veces el ejercicio no suena como tan fácil al inicio, pero con la práctica, que es tan importante, que los invito a que pues, prueba, práctica, ¿cierto? Y a lo mejor hay falla, entonces volver a practicar, eso hace que nos sintamos con más seguridad y tranquilidad. Muchas gracias a ustedes por su disposición. Y si no tenemos otra preguntita, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Dios la bendiga. Gracias, muy amable, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, yo no pude abrir la cámara. Yo no pude abrir la cámara. Bueno, Claudia, para una próxima lo pueda hacer, en la próxima sesión. Si está en el celular, recuerden, está el dibujito de la camarita. Señora. No, pero decía que Gmail tiene que hacer alguna cosa. Bueno. De pronto un permiso. Sí, un permiso, pero ni idea cómo se hará eso.
Listo. Bueno, espero que para la Bueno, próxima lo pueda tener pendiente. Gracias, sí, que tengan bueno, un muy chulo. excelente Bueno, resto de gracias. miércoles. Muy Hasta luego. amables. Bueno, chao. Gracias. Chico.